Parece mujer muy simple, quizás de poco entender. Bueno, a doña Catalina la recordaremos todas con mucho cariño, con mucho amor, porque sabemos que fue una señora entregada a las cosas de la iglesia. Entonces son cosas que no se olvidan, porque es para que nosotros tratemos de imitarla, con ese gran carisma que ella tuvo hacia la iglesia. También la recuerdo cuando daban dentro de las pequeñas comunidades, me dejaron con ella en la visita al Santísimo, que recuerdo que solo ella y yo íbamos, pero yo de ella aprendí bastante, porque es una señora pues sabia en todas las cosas espirituales y entregada al Señor. Y la recuerdo en su enfermedad también. La recordamos, creo, todo San Carlos, porque en su enfermedad creo que todo San Carlos veló por ella. Esos son mis recuerdos que tengo. Era una linda persona que siempre le oía yo, porque qué va, ella nos aconsejaba y era una persona muy allegada a la iglesia en toda forma. Recuerdo también cuando salíamos mucho en la velada como artistas. Participaban en las veladas de la iglesia para recaudar fondos. La despedida, la recuerdo mucho cuando se disfrazaba con la Lala Portillo, ella y la Chayito. Eran bien ellas artistas también, pero muy buenas artistas. Toda la vida la recuerdo yo a ella en esa forma. Nosotros no nos olvidamos nunca de ellas, mejor dicho, como artistas, como cristianas de la iglesia y como todos. Sí, un ejemplo para todas nosotros. Siempre conversaba con ella, me aconsejaba, me decía. Sí, todo. Nunca la olvidaré a Catalina, ahí la tengo aquí siempre, sus fotos, que andaba ahí. Las tengo de recuerdo y las estimo, no las boto, ahí las tengo. Sí. Una mujer humilde, y su humildad la hizo tener esos dones que el Señor le regaló. Hay que ser humilde para eso, y ella lo tenía. Siempre la recuerdo, porque yo acudía a ella en cualquier problema, cualquier cosita. Ella me decía, voy a orar. Y yo los 3 días tenía la respuesta. Vas a ver, Norma, vas a solucionar tu problema. Yo te soñé, te miré, ella tenía visión, visión. Y él me decía, te miré alegre, te miré reluciente. Cuando ella muere, ya no había quien comunicarlo, no había una persona. Se murió, no hubo quien más, uno, porque a quién decirle, pues. Y eso me decían a mí muchas personas también, que corrían ahí ella por medio de la oración. Uno por eso acurría a ella, que era mujer de oración. ¿Ves? Por medio de la oración uno todo consigue, ¿ves? Y uno acurría a ella. ¿Ves? Su trabajo de la iglesia, ella lo mantuvo tan firme, tan bueno, que yo ahí la miraba pasar, mi gatita, cariñosamente le decía yo, mi gatita. Y realizaba todos sus trabajos, nada le impedía a ella, todo lo hacía con un amor tan grande, sin renegar de nada. Y tantas cosas que uno las recuerda, yo la quise mucho a ella, sí, porque uno podía platicar con ella sus cosas con toda confianza, que ella le oía a uno, y uno tenía aquello que uno sabía de que ella iba a orar por uno. ¿Ves? Ella oraba, ya después uno ve, lloré mucho, tranquila, miraba por medio de la oración. ¿Ves? Ella tenía ese don. ¿Ves? Yo recuerdo mucho a la Catalina porque estuvimos mucho tiempo en la Legión de María y era muy cumplida. Era la vicepresidenta de la Legión de María, muy contenta, muy tranquila, nunca tuvimos problemas con ella. Después yo recuerdo mi cumpleaños, ella llegó, fue el
último cumpleaños que ella estuvo donde mí, que fue que le tomamos una foto, que se la di a ella, pero ya estaba muy enferma. Entonces no se pudo, más bien se la quitaron, porque ella la volví a ver donde estaba en el lecho de enferma y se ponía a llorar. Entonces yo dije, ¿por qué la quitaron? Es que se pone a llorar, se pone muy triste. Sí, muy triste. Pero la recuerdo con mucho cariño en todo momento. Yo la recuerdo a hermana Catalina como una hermana que nos dejó un gran ejemplo a seguir. Por eso es que yo también pues trato de seguir el camino que ella nos enseñó, porque ella se empeñaba en andar en tantos grupos como la Legión de María, las pequeñas comunidades. Cuando iba a hacer oración a las 5 de la mañana, yo todavía anduve con ella así, haciendo oración. Tenía un gran don de lengua que ella nos empezaba ahí y nos hacía pues crecer espiritualmente. Para mí, doña Catalina es un gran ejemplo a seguir y que me ha fortalecido y he podido también salir adelante con el ejemplo que ella nos dio. Yo en lo personal, ¿verdad? O como matrimonio nosotros, recordamos a doña Catalina por una gran persona en la iglesia que nos instruyó mucho, nos enseñó estos caminos que ahora pues nosotros estamos pisando, ¿verdad? Y Dios, nuestra Madre Santísima, a través de la hermana Catalina pues nos dejó una misión que muy pocas personas pues lo hacemos a veces con mucho temor, porque es una responsabilidad muy seria, y es sobre la peregrinación a Cuapa, ¿no? Recuerdo de que en una ocasión ella estaba en su casita ya un poco enferma, pero ella siempre organizaba las peregrinaciones a Cuapa, y en una ocasión nosotros con mi esposa íbamos llegando a la casa. Ella estaba en oración y pidiéndole a Dios y a la Virgen, me imagino en ese momento, que le diera la luz a quien podría ella encomendar esta misión, porque ella se sentía muy agobiada, muy enferma. Y nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Santísima, que no se equivocan, pues nos envió a nosotros a la casa de ella, y ella estaba bien clara que era Dios y nuestra Madre Santísima la que nos enviaba, nosotros sin saber qué era lo que nos esperaba, pero ya ella nos hizo pasar, estuvimos platicando y desde ahí pues nosotros hemos agarrado la misión de las peregrinaciones a Cuapa. Mi esposa pues les dirá muchas cosas mejores también. Sí, porque cuando nosotros llegamos, pues verdad, ella nos metió a su casa, a su cuarto, donde ella estaba orando, impuso manos sobre mi esposo y sobre mi cabeza y comenzó a hablar ella en lengua, ¿verdad? Entonces yo me quedé asustada y yo la volví a ver, y cuando ya ella dejó de hablar en lengua, entonces yo le preguntaba que por qué era eso, y que entonces que Dios le había puesto, porque ella le pedía que le mandara a alguien para que esa peregrinación no se cortara, que sino que continuara, ¿verdad? Entonces yo la quedé viendo asustada, pues, estaba todavía muy joven yo, porque hace como 27 años, ¿verdad? Entonces, y yo asustadísima de todo eso, yo le dije, ay, doña Catalina, usted me está dejando en un grave problema. No, Mayelita, me dice. Así pasó el tiempo, comenzamos a viajar y a viajar y a viajar, cuando ella ya tuvo su gravedad, que esto fue lo que a mí me dolió y todavía me sigue doliendo como que si fuese ayer. Cuando yo la miré, yo llegué con mi mamá al hospital, en tantos recuerdos que yo la tengo a ella, ¿verdad? El más culmen de que ya ella para irse como para esta fecha, yo entro con mi mamá al hospital y me la encuentro a ella ahí y me dice, yo estoy de pie con mi esposa, Mayelita, me dice, entre viento, tempestades, mareo, marea, de todo lo que te vaya a suceder, nunca dejes de ir al santuario de nuestra Madre Santísima. Recordad que el contrato y el pacto que vos tenés con Juancito, tu esposo, es con Dios y no es conmigo. Yo simplemente fue un puente
para hacer llegar esto a este matrimonio. Entonces de ahí, la verdad que me han sucedido tantas cosas y yo la recuerdo con una gran... Por eso yo siempre digo que la llevaré siempre en mi corazón y siempre doy algo que recordar a ella en cada peregrinación, porque el Señor se manifestaba a través de ella. Porque mi madre la lleva a los caminos de ella y ella también me lleva a mí, porque fue ella apostolado también de Jesús de la Divina Misericordia. De eso también hay mucho que contarle y sí, creo que no terminaría. Hablar de doña Catalina es una persona llena de muchas virtudes que el Señor pues se la llevó un día, pero que dejó muchos recuerdos, muchos legados. Creo que la familia y sus hijos son los primeros, ¿verdad? Herederos de ese gran legado, de esa experiencia rica que ella llevó en su vida espiritual, humanitaria, social y alrededor de la gente que ella vivió. Pues yo, la verdad de las cosas, que como Damaris la recuerdo mucho, como una persona muy humilde. Sobre todo eso se le destaca, mira, muy humilde, sencilla y con los valores espirituales que un ser humano debe tener. Era una compañera fiel de camino a llevar a todo aquel que tenía una necesidad, una angustia, un problema. Ahí estaba esa señora. Yo recuerdo a doña Catalina casi como María de Teresa de Calcuta, porque siempre, por mucha agobiada que andaba esa señora y cargada de problemas, como todos vivimos cotidianamente con nuestra carga, con nuestra cruz, siempre tenía una sonrisa amable, que ella nos daba a conocer su problema. Y yo creo que ella, su fiel compañía, era Jesús sacramentado y la Virgen María. Y tenía un ánimo, un espíritu que transmitía energía, y se miraba a ella cómo se llenaba y cómo se manifestaba la alegría de la fe. Y el Espíritu Santo cómo se transmitía en ella, cómo bailaba en ese altar, cómo ella se gozaba y se miraba de viaje en ella la transparencia de que realmente se entregaba por amor. No solamente a su familia, sino que a nosotros nos dejó esa herencia de que confiemos ciegamente por muchos problemas que tenemos. Somos seres humanos, pero eso que ella tenía, la confianza. Y me gustaría en realidad que alguno de ustedes siguiera ese legado, porque qué más gozo para ella que estar pues allá en los altares del Señor. Confiamos por su vida que llevó, por su destacada labor dentro de la iglesia. Qué más alegría para Dios y para los ángeles y sobre todo para ella verlos a ustedes integrados. De nuestra hermana Catalina hay tantas cosas que decir de ella, tantísimas. Entre una de ellas es su entrega a la iglesia, al servicio de la iglesia, catequista. Cantamos juntas en la iglesia, en el coro. Y una mujer muy humilde y sufrida. Y esos sufrimientos de ella la tienen hoy en el cielo. Y se fue purificada en toda su enfermedad y en otras cosas más. Y siempre la recordamos nosotros con mucho cariño. Fuimos muy unidas, porque siempre la hermana Rosario, Catalina, yo, no recuerdo bien otra más, salíamos a las casas a hacer oración por los enfermos. Y el Señor, ella recibió del Señor grandes dones que te voy a contar. En una vez fuimos a la casa de una muchacha que estaba muy enferma. Y entonces fuimos a orar. De fui la hermana Catalina, fui yo y la hermana Rosario.
Le hicimos imposición de manos. A la hermana Catalina se le manifestó el Señor. Le impuso sus manos a la muchacha y oró. Ella misma dice que sintió que el Señor la estaba sanando. Y después, a los días, nos contó la muchacha que sí, que ella no sabía pues lo que hermana Catalina nos había dicho. Después nos platicó a mí que en la oración que habíamos hecho, cuando la hermana Catalina le puso las manos, ella sintió esa sanación. Y uno de los grandes dones que se recibe de Dios. Estuvimos muy unidas en lo que es el coro, la iglesia, nos reuníamos en rezar de oración y en muchas ocasiones nosotros pues tuvimos siempre ese acercamiento. Íbamos a la iglesia, cuando había vigilia, toda la gente se iba y nosotros quedábamos un grupito haciendo oración en la iglesia hasta las 5 de la mañana. Y era algo sorprendente, cómo se manifestaba el Señor en todos nosotros. Entonces, esa es una de las grandes maravillas que te puedo decir de tu mamá, ¿no? Que es una dicha, ¿ves? Y ya ves pues que ella murió en Día Santo. Eso es otra cosa que yo predicaba con hermana Rosario. Murió en Día Santo. Yo creo que acaba de pasar el Via Cruz, algo así fue. Y entonces, esa es una de las grandes maravillas, pues es una muestra más de que el Señor se la llevó y que el Señor lo tiene en el cielo. Es una de las grandes maravillas de que alguna cosa que vos quisieras pues, saber de tu mamá. ¿Ustedes desde cuándo se conocieron? Hace muchos años. ¿Cómo la conoció a ella? Desde Chavala. Él vivieron un tiempo aquí nomás al frente de mi casa, por ahí. Desde Chavala nos conocimos. ¿Ves? O sea que había una familiaridad. Ustedes fueron amigas desde jovencita, desde infancia prácticamente. Sí, desde la infancia. Muchísimos años dentro de la iglesia. ¿Sí? Sirviéndole al Señor, cantando, viajando, que íbamos a Cuapa. Era una fiel devota de Cuapa, no fallaba. Íbamos a Cuapa y actos así pues el retiro, muchas cosas más de que ella siempre participaba, nunca dejó de participar. A veces hasta en contra de Ronaldo. Y por último ella se lo iba agachando a papá, iba con él, con la forma. Ella buscaba la forma de ir en las cosas del retiro a veces todo el día. Y así, a veces salíamos de la iglesia y encontramos a Ronaldo sentado en la otra iglesia, esperando. Y no nos podíamos reír, gozábamos con él. Y es algo pues maravilloso. Y en una ocasión ella llevó a una de las oraciones que hicimos nosotros. Entró él en oración. Y pudimos notarlo que salió muy contento y satisfecho del trabajo que hacíamos nosotros. Que no era asunto de ir a hablar y hablar, sino de hacer oración por las personas, los enfermos. Y así pues, tantas cosas que ella, tantísimas. ¿Ves? Y como catequista, una gran catequista. Supo perdonar. Una de las grandes maravillas. Supo perdonar y de verdad. Muchas veces hay personas que te dicen, perdono pero no olvido. No, supo perdonar de verdad. Esa es otra cosa. Que ella pues, cosas de Dios pues que en ella recibió. Gracias que recibió el Señor, el perdón. ¿Ves? Y no es lo mismo que te pida perdón que perdoné. Ella pidió perdón, ella perdonó de verdad. Grandes calidades, dones grandes que el Señor le dio. Y allá salíamos juntas nosotros muchas veces, aquí, allá, a trabajar. Íbamos a Cuapa, aquí íbamos a no sé dónde. Siempre habíamos un grupito que estamos más, como que el Señor nos había unido un grupito, hermana Catalina, la Rosario, estaba yo, y habían dos más que también se integraban con nosotros. ¿Ves? Esas oraciones de la madrugada eran una belleza. A las 5 de la mañana salíamos todas. De la medianoche para adelante, ahí se manifestaba el Señor grandemente. ¿Ves? Y entonces, todas esas cosas, y ahí estaba ella, hasta que salíamos todas. Grandes, más cosas que te puedo decir, porque compartimos juntas, muy de cerca y unidas con nuestra hermana Catalina. Yo te digo que cuando ella ya estaba grave, la lloré tanto,
cuando se iba a ver, ya salía de ahí, ya ella pues siempre orando siempre y todo, ¿verdad? Y yo salía al lado cuando iba a verla. Y ella llorando también. Fue ella amiga de la Rosario y compartíamos nosotros, Azual y yo, compartíamos pues su enfermedad de ella. Mira después de que eso lo permitió el Señor. Lo permitió el Señor porque ella más bien se purificó con todo eso. Se purificó. Y nunca se me olvida, te digo, siempre oro por ella. Y oro por ella y la recuerdo casi siempre. Nunca se me olvidan. Nueva Rosario, Nueva Catalina, y personas así pues que compartimos juntas la fe de la iglesia. Y entonces pues, tantas cosas, otras cosas más que a eso no se le escapan. Sí. Pero hay tantas cosas que decir, te digo. Tantas cosas que decir.